hasta Apocalipsis. Parece que es un sermón esencial, un mensaje esencial. Y quiero hablarles, amados hermanos, sobre en 3 sermones, hoy y 2 más, probablemente el miércoles y luego el próximo domingo, sobre una reforma que produce regocijo. Una reforma que produce regocijo. Una historia que está en el Antiguo Testamento, y para ello yo voy a comenzar leyendo lo siguiente, a ver si esto se conoce. No es palabra de Dios, pero es interesante historia. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios. Mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. A mí me encanta esta, era la número 11. Esta cizaña, cual la de transformar la pena canónica en pena para el purgatorio, parece, por cierto, haber sido sembrada mientras los obispos dormían. Ellos eran los predicadores principales. Y así fueron, leí la 6, la 7 y la 11 de 95, que era, ¿sabes? Tesis, que un día como hoy, 31 de octubre, Martín Lutero colgó en la famosa puerta ahí de su templo, para que todo el mundo lo viera, allí pudiera entender la falsedad de lo que ellos estaban escuchando por otro sacerdote que estaba en aquella zona por esos días. Estas historias otro día las contaremos con todos los nombres, con todos los chismes exactos de cómo nació esa reforma y cómo él estaba cuestionando la eficacia y la manera en eso llamado indulgencia, la gente básicamente comprando salvación, aún de muertos. Y Lutero dijo, eso no está bien, enough is enough. Él era un católico romano, pero se molestó porque él vio que eso no era bíblico. Y sin él todavía haber conocido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ya él se dio cuenta, esto no es predicación, esto no es evangelio. Y colgó aquellas puertas y lo demás fue historia. Nació así la reforma. Claro, no nació en un proceso de días y horas, eso duró años. Pero ese día, ese 31 de octubre de 1517, fue donde se entremecieron los países de Europa y aquel mundo católico romano, y comenzó entonces la reforma. Y la palabra de Dios nos habla de reformas, de varias reformas en diferentes épocas. Yo voy a escoger una que es una de las más hermosas, probablemente para mí. Como este es el mes de apreciación pastoral, voy a predicar la historia, una que me gusta a mí, probablemente la preferida en cuanto a reforma, y es de un rey muy conocido. Estoy seguro que conocen su nombre. Empieza con E. Ezequías. Yo voy a predicar en el libro de Crónica. El libro de Reyes, o Samuel y Reyes, primera, segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, forman un solo libro. Lo dividieron en 4, pero originalmente es un solo libro largo. Me imagino que en su época, cuando eran rollos, era un rollo que pasaba de aquí al portal. Necesitaban ayuda de varios escribas, sacerdotes, para abrirlo y leerlo. Me imagino que entonces fue inteligente la idea de dividirlo en 4. Y quedó entonces primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes y segunda de Reyes. Así dividieron las monarquías, el Reino Unido, luego David, Salomón, luego la división del reino y las historias de los profetas como Elías, Eliseo, etcétera, que aparecen ahí, y otros.
yo voy a predicar desde la perspectiva de Crónica. Y les voy a decir por qué. Porque es bueno aprender estas cosas. Porque Crónica no siguió un parámetro, vamos a decir, honesto a la historia. Era un plan fríamente calculado por el Espíritu Santo, donde él quería dar un libro donde solo iba a hablar de la dinastía de David, para demostrarle a aquel pueblo: ustedes quieren ser felices, vuelvan a la dinastía de David. Esa es la que Dios escogió, y con lo que Dios escoge no se juega. Y de ahí, por cierto, nosotros podemos aprender algo que ni los escritores del Antiguo Testamento pudieron ver, que Jesús, el mismo Mesías, se hizo una realidad. Ellos la añoraban y la esperaban. Nosotros miramos al pasado y decimos: llegó. Y viene otra vez, por cierto. Se fue, pero regresa. Así que Crónica, ese es el libro especial donde, de una manera, podríamos decir, aquí hay cierta manipulación. Sí la hay, pero es de la mano del Señor por algo, con un plan específico. Él quiere contar solo las cosas buenas de los reyes de Judá. O sea, tomó la dinastía de David y de ellos muestra lo bueno, para que vean lo que Dios puede hacer con esos reyes que se la traían. Algunos eran perversos, malos, pero la gracia de Dios estaba ahí. Así que por eso ustedes van a tener una historia que la van a poder encontrar, y si buscan apunte pastoral, ahí están ese primer punto del sermón de hoy, el miércoles segundo, y el tercero el próximo domingo. Yo quiero que ustedes anoten esto, porque es interesante. La historia aparece en 2 de Crónicas 29, luego en 2 de Reyes 18, y también en 2 de Crónicas, perdón, Reyes, 2 de Reyes. Está en Reyes, en Crónicas y en Isaías. Muchos pasajes me fue de la mente. Isaías, porque fue el profeta testigo de las historias que vamos a estar contando. Esto es hermoso porque sabemos entonces que la Biblia se demuestra a sí misma como estos libros eran conectados, se conocían en esa época. O sea, no decían un libro del profeta Isaías y muchos dirían: ¿quién es Isaías? No, ya conocían quién era Isaías, se mencionan esas historias. Igual que estos reyes. Bueno, dije bastante de esa parte del pasaje. Ahora les voy a invitar a comenzar a leer para que luego oremos y continuemos viendo esta historia, la cual nos va a llevar a ver lo que es una verdadera reforma y que produce regocijo. Y ya de entrada, por cuestión de tiempo, me gustaría que marcaran el pasaje central que voy a utilizar, y como voy a estar predicando de 2 de Crónicas 29 para el sermón de hoy, el miércoles el capítulo 30 y el domingo próximo el capítulo 31. Yo voy a tomar un versículo que queda casi en la mitad para que ninguno de estos capítulos se me ponga celoso. 2 de Crónicas 30, 26 dice así: hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Ahora, yo voy a mover esto antes de leer la palabra y orar. Para nosotros, quizás nosotros hace 1 año y medio, bueno, ya van a cumplir casi 2 años, había un regocijo diferente al de ahora. Porque había actividades en las iglesias diferentes, que estaban allí, todo el mundo se gozaba. El martes en la Edad Dorada, que trajeron un banquete, un tremendo buffet, nos alegrábamos, ¿verdad? Ayer los juveniles, estuve allí con ellos y sus consejeros y líderes, y fue hermoso ver eso, y uno añora eso de esas actividades de hace tiempo. Hay una célula de ustedes, la célula oeste, la del oeste, que tuvo una actividad en un parque y fueron como 30 y algo de personas. Estuvo tremenda y uno miraba eso y añoraba esa época en que se reunían así de esa manera hermosa en los parques. Pero yo quiero decirles que ese tiempo de regocijo pueden tenerlo ya y puede volver. Claro que sí.
Y por eso es que voy a predicar de este pasaje. Muchos dirán, pero qué introducción tan larga, bueno, y medio. Hay tiempo. Y ahorita nos vamos a ir, vamos a almorzar, cada uno almuerza en su casa, bien feliz y contento. ¿Verdad que sí? Solo 2 personas van a almorzar. El resto está ayunando. Eso es bueno. Ayunar es bueno. Dicho esto, les invito entonces a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 29. Así que les invito a que lo tengan allí y dice así el pasaje. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Esa expresión es hermosa, pueden marcarla. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. No, perdóname, escritor de crónicas, eso no fue así, él no hizo todo siempre, no fue siempre lo recto. Así que estás mintiendo. Y el crónico, como decimos en exégesis bíblica, respondería, no, el que no sabe es usted, pastor, así que cállese la boca y siéntese. Inspirado por el Espíritu Santo, yo estoy escribiendo lo bueno que hizo Ezequías. Es verdad que era regado, un hijo malcriado, su padre, que se podía esperar de ese rey, pero la gracia de Dios fue más poderosa. Así que eso es lo que podemos ver en esta historia. Y entonces, después de esa introducción, comienza entonces el crónico, el escritor de crónicas, diciendo: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Y aquí comenzamos nosotros con esta reforma que hace falta tener en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en las convenciones, en las denominaciones, en todos lados, si queremos que esta nación pueda rescatarse y aunque sea podamos tener algún tiempo de refrigerio, porque pareciera que vienen tiempos de bebidas muy amargas donde no vamos a tener refrigerio. Pero la iglesia siempre está a tiempo si la iglesia busca la reforma en el Espíritu del Señor, la transformación. Aún mejor, una tercera palabra, mejor todavía, la restauración que hay en las manos de nuestro Señor. Y ahora es que voy a orar. Señor, gracias por esta historia. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por el privilegio que me das en estar aquí, Señor. Gracias por los hermanos. Gracias por todas las cosas que tú haces por todos nosotros como Señor y dueño de la iglesia. Y, Señor, te suplicamos que tu palabra nos hable y nos inspire en esta mañana a pesar de mí. En nombre de Jesús. Amén. El primer punto que yo tengo de esta serie es que una reforma que produce regocijo. ¿Se acuerdan el pasaje original? El texto clave. ¿Lo marcaron? ¿Quién se atreve a decirlo? Oh, está aquí. Bueno, pues creo que todo el mundo se va a atrever a decirlo. Hubo entonces gran regocijo. Y para tener ese regocijo, yo voy a ver tres ideas. Y hoy es la primera, que por cierto, cuando hay una idea, un punto, hay muchos subpuntos. Aquí hay solo, creo que 8. Pero no importa. Vamos a ir viendo esta historia hermosa porque es para nosotros, para entender cómo una reforma puede producir regocijo, porque hace falta una reforma y el que piense que no es realista, no tiene los pies en la tierra en la época. Nos hace falta una reforma grande, una reforma que transforme, que nos dé paz en el corazón. Les voy a poner una ilustración. Una de las cosas que yo estoy diciendo, se lo digo a pastores, y ahí se lo digo a ustedes como iglesia, es la realidad
que estamos viviendo y que queremos cerrar los ojos para no tocar heridas y llagas. Ustedes saben que hay iglesias que están con tensión de quienes están vacunados y quienes no. Y no, eso aquí no pasa, mentira, en todos lados pasa. Donde quiera que usted llegue está ese estrés, esa tensión, y usted cree que en las iglesias no está, ni que fuéramos bobos. Sí, de hecho, ya yo decidí vacunarme por Cristo, no por ustedes, no por la Marina de los Estados Unidos, por Cristo. En contra de varias cosas. Y lo voy a hacer. Y luego que me vacune le voy a explicar a la iglesia algunas cosas. Y eso me lleva a mí a pensar, nos hace falta una transformación, una reforma. No, aún mejor una restauración. Donde nosotros podamos vernos con el gozo, con ese regocijo de unidad que hay en el Señor. Tomé solo ese ejemplo, pero puedo tomar otras cosas, temas que más exactos a las iglesias locales, pero quiero no tocarlos, pero existen. Y solo un avivamiento en nuestras vidas puede hacer eso. Bueno, este rey llegó a reinar y se encontró un gobierno lleno de problemas, sobre todo debía unos impuestos a reyes extranjeros que mencionaremos en otras ocasiones. Gracias a malos acuerdos que hizo su padre, él heredó unos impuestos gracias a su padre, al gobierno anterior. Y es como en los tiempos contemporáneos, que si nos descuidamos, le dejamos a nuestros hijos más deudas y más problemas, ¿verdad que sí? Y a los nietos muchos más, y a los bisnietos muchos más. Y muchos dirán, eso es política. No, eso es palabra de Dios, porque están las historias en la Biblia. Yo no he dicho nada de política, está aquí. Eso pasa así. Problemas de impuestos. Este rey, por cierto, Ezequías, es un rey muy conocedor, muy sabio de la palabra de Dios. De hecho, dice las Escrituras, y ustedes pueden buscarlo en Proverbios, capítulo 27, voy a leer lo siguiente, a ver si ustedes conocen esto. No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día dará de sí. ¿Alguien citó eso en el Nuevo Testamento? Con una versión un poquito diferente, pero era el mismo texto. Jesús lo citó. Sospechamos que era la versión de la Septuaginta, ciertas cosas así, y entonces parece que la versión cambiaba, pero era el pasaje este. Jesús, en otras palabras, citó, ¿saben a quién? Un proverbio que el rey Ezequías mandó a incluir en el libro de Proverbios de su, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Abuelo. Porque Ezequías era el rey número 14. 14, ustedes lo ponen y lo cuentan. Así que Salomón, había entonces 13, porque el primero era David. Y dice la Escritura en Proverbios 25:1, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los hombres de Ezequías, rey de Judá. O sea que aún el rey Ezequías tuvo su aporte en la palabra de Dios. ¿No es hermoso saber esas cosas, detalles, verdad que sí? Fue editor, mejor palabra, gracias. Su historia en la palabra aparece entonces, como ya dije, 3 veces, en Crónicas, en Reyes y en Isaías. Ahora, ¿qué decir de esta historia? Un hombre que llega a reinado después de vivir, crecer y experimentar, aún ver a su padre exhortar y promover y decirle a la nación que practicaran adoración pagana. Su padre Acaz estaba sometido a los asirios y le debía muchos impuestos. Bueno, no le debía, tenía que pagarlos y puntos, porque los asirios querían eso. Y él firmó un tratado para mantenerse pagando impuestos y se le olvidó que ellos tenían a Dios, quien les podía dar la libertad de esas naciones. Ezequías logró esa libertad y eso lo veremos en el tercer sermón.
Cuando miramos la historia de Ezequías, quizás la mejor manera de entender lo que él hizo sería buscar en la palabra de Dios, en el libro original donde se habla de él, en Segunda de Reyes, capítulo 18, dice así el versículo 1, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y voy al versículo 3 y dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, del único que este libro de Crónica menciona así, perdón, de Reyes, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Saben lo que acabo de leer? Más aún. ¿Y eso pasó en algunos lugares mientras David era rey entonces? David, tu bisnieto te echó para adelante, probablemente pasaba adoración a esta serpiente y tú no hiciste nada, porque hay momentos en que sabemos en la historia que David era un hombre de guerra, pero también quería una mezcla de pacifismo y eso echaba a perder los problemas, la situación política. Cerrar los ojos a cosas que pueden estar dañando, están ahí escondidas. La serpiente aquella que era para salvación se había convertido en una serpiente de adoración, aquel elemento brillante. Que por cierto le pusieron el nombre de Mahustán, que significa esa cosa de bronce. Mahustán, ahora me pongo a pensar, eso es probablemente porque viene con la palabra maná, Hustán, maná, de saber qué es esto, probablemente significa esa cosa, eso de bronce. Bueno, eso de bronce lo convirtieron en un dios. Y así había mucho pecado escondido, había mucha adoración, mucha falsedad en el pueblo de Dios. Bueno, suficiente para decir lo que estaba experimentando aquel pobre rey joven, de 25 años, cuando llegó al poder, dijo, bueno, ahora, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién le pone cascabel al gato? ¿Conocen la expresión? Bueno, ¿no iba a ser él? No, es Dios. Ahora, Dios lo hace trayendo una reforma, una transformación, o la tercera palabra, aún mejor, una restauración. Pero ¿cómo comienza? Primero comienza reparando, restaurando la puerta, la entrada del templo, la entrada de lo que representa el centro de la teología del pueblo de Israel, porque ellos tenían el Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ese libro, y habían otros ya. Sí, ya tenían ya Josué, ya tenían ya los demás libros, probablemente creemos que tenían también a Job. Bueno, tenían muchos libros más, pero estos 5 libros son la ley. Y tenían entonces el lugar de adoración que no era una cueva, no era una tiendita, no era un tabernáculo, era un templo. Pero había que comenzar por algún lugar. Ellos comenzaron por lo visible, por lo primero, por la puerta. ¿Dónde está la puerta que nosotros tenemos que restaurar? Que tenemos que transformar. ¿Dónde está la puerta que nosotros tenemos que preparar para poder entrar? La puerta de la amargura, la puerta, podemos crear muchas analogías, muchas alegorías, muchas palabras, muchas expresiones para aplicar esto. Pero se nos daría el tiempo. Se nos iría. Así que lo más honesto es que nosotros, cada uno en su corazón diga, yo tengo que hacer algo por la puerta. Tengo que levantarme, tengo que hacer algo por el Señor, porque esto no es cualquier cosa. La Biblia nos habla de un tabernáculo, de un templo superior, y ese es Jesucristo. ¿Sí o no? Y luego nos habla de otro templo, otro tabernáculo, otro lugar de habitación del Señor. Nosotros. ¿Sí o no? Esto es teología, esto es doctrina. Dice 1 Corintios 3:17, si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios,
el cual sois vosotros. Así que hay que comenzar por la puerta. Sencillo. Y esto me dice mucho a mí y nos da a decir a todos. La fachada, la primera impresión. ¿Qué se ve en un tiempo difícil de tanto caos, destrucción político-social? ¿Cómo es que estamos viviendo? No podemos tapar el sol con un dedo. ¿Verdad que no podemos? Porque a nosotros nos va a tocar mucho de lo que está pasando, como 2 millones de inmigrantes entrando por la frontera. ¿Quién va a tenderle la mano? ¡Oh, el gobierno! ¡Mentira! Nos va a tocar a nosotros verdaderamente ministrarles. Ya por ahí van a estar llegando pronto. 2 millones en una nación es pueblo. Yo no sé si han caído en ese número. Yo creo que en La Habana no hay 2 millones. Yo creo que en Tegucigalpa tampoco. Y así las capitales, bueno, con Ciudad México nadie se mete porque ahí creo que hay 25 millones. Así que es algo serio. Y cuando nosotros miramos eso, hay que pensar, bueno, ¿cómo está nuestra puerta? ¿Da gusto? ¿Da gusto? Puede ver una persona, una iglesia, no hablo de este edificio, hablo de la iglesia como iglesia y dice, yo quiero entrar ahí. Yo quiero entrar en ese grupo. Yo quiero visitar ese grupo. Y cuando viene en este grupo, responde de acuerdo al llamado del Señor. Porque Cristo es ese tabernáculo, Cristo es esa puerta. Y nosotros tenemos que estar seguros que esa puerta está abierta. Que esa puerta se ve bonita. Porque bonita se ve nuestro Señor Jesús. Aunque era feo, porque dice la Biblia que no tenía atractivo para que le deseemos. Su manera era tan especial que los niños querían estar con Él todo el tiempo. ¿Se acuerdan de eso? Y los pecadores querían estar con Él todo el tiempo. Los pobres, aún las mujeres de mala vida también, porque era un hombre diferente. Este no es como los demás, que siempre están buscando algo, pero Él sí muestra amor. Aún los fariseos sabían, porque hubo uno que los echó para adelante solamente con sus acciones. Nicodemo fue de noche. Y yo estoy seguro que Nicodemo no era el único que fue impactado por Jesús. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Aún los fariseos, los guardias romanos, porque este hombre les habló a ellos con amor y respeto. Y de hecho el día en que les habló fuerte fue para decirle, y ustedes, el día que los policías romanos le dijeron, Señor, Señor, ¿y nosotros qué haremos? Jesús les dijo, ustedes estén contentos con su salario. ¿Se acuerdan de eso? Exacto. O sea que Jesús solo se ponía bravo cuando veía hipocresía. Esto es interesante. Fariseos estos que son como tumbas, ¿qué? Blanqueadas. Pero eso sí, cuando uno lo abre, apesta. La iglesia tiene que tener sus puertas así. Así que este pasaje nos ha de llevar a sentirnos incómodos si no sentimos que somos una puerta para el Señor. ¿Están conmigo? Pero no se queda aquí. Hay otra cosa más. Otro llamado es que restauremos la puerta de nuestro sacerdocio. Porque cuando ellos vienen, cuando las personas entran a una iglesia, a un grupo, ¿qué van a encontrar? Nosotros somos real. No se escuchó, son un grupito. ¿Están seguros? Real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios. Hay una traducción, creo que es Apocalipsis 1:6, que dice que Dios nos ha hecho una nación de sacerdotes. No es una traducción correcta. Exacto. No es una traducción correcta del griego, pero suena bien. Porque en verdad tiene teología, porque es el Nuevo Testamento. Dios nos ha hecho en nosotros, o de nosotros, una nación, un pueblo de sacerdotes. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote? Está entre Dios y el pueblo.
Claro, hay un sumo sacerdote que es Cristo. Pero dice el pasaje, hizo venir a los sacerdotes, versículo 4, y levitas. Los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová. Santificaos. Restauremos también el sacerdocio nuestro. ¿Qué significa santificar? ¿Se acuerdan? ¿Todos escucharon? ¿Todos saben eso? ¿Qué significa santificar? Por eso nosotros cuando decimos que hemos sido santificados por Cristo, ¿qué significa? Nos ha separado. Estamos en un proceso de santificación, porque es un proceso, esa es la doctrina nuestra, bíblica. Dios nos ha santificado en Cristo, ya nos separó, ¡pum! ¿Ok? Ya, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estás separado y a la misma vez hay un proceso de continuar separando a la persona. Hasta esa santificación final o esa separación final. ¿Ven cómo tiene sentido la palabra? ¿Están seguros ya de lo que quiere decir? Porque a veces hablamos de santificación, pero no caemos exactamente en lo que quiere decir. Es santificación. Es santificar. Cuando Dios le dice a los sacerdotes que santifiquen los elementos del templo, ¿qué le está diciendo? Sepárenlo. Esto no es cualquier cosa, no espera que te estés tomándote un vaso de vino, ni un trozo de pan ahí en el break. No, sepáralo, va a tu casa a comer y después de ir a trabajar. Literalmente, esa es la aplicación para ellos. ¿Ok? No coger, había un momento en de comer el pan, de la carne que traían para sacrificio, había momentos para todo, pero ¿qué pensaban ellos? ¿Que iban a estar como los hijos de Eli viviendo de fiesta en fiesta? No, no es así. Lo santificado es santificado, es santificado. Y lo segundo que aparece en esta historia es que Dios le dice a través del rey que se santifiquen. Pero esa santificación no es cualquiera. Nos recuerda siempre, 1 de Pedro 2:9, como ya hemos dicho, vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Así que la palabra de Dios nos enseña esto. Por cierto, en 2 de Crónicas 29:6 se nos habla de que ellos apartaron su rostro. Ellos habían apartado el rostro del tabernáculo de Jehová. Un versículo interesante, déjame leérselos. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron, y ahora noten esto, subrayenlo si quieren rayar su Biblia para un buen texto, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Eso es como hoy en día darle las espaldas a Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 14, cuando dice que el verbo se hizo carne, literalmente, ¿saben lo que dice en griego? Hizo su tabernáculo. No existe ese verbo en español. Una traducción sería, y tabernaculizó entre nosotros. O sea que Cristo es nuestro tabernáculo y algunos le han dado la espalda a ese tabernáculo. Y una buena reforma, una buena transformación, una buena restauración, verdadera restauración comienza cuando entonces, si le hemos dado las espaldas a Cristo, volvamos otra vez a Cristo. Que por cierto, Él es la puerta. Él lo dijo. Si seguimos mirando la historia, aparece que también se restauró un nuevo, el pacto que tenía el pueblo de Dios con su Dios, con Jehová. Dice el versículo 8, por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, espanto y burla. Por cierto, un paréntesis, ¿se nos parece esto a algo que estemos viviendo nosotros? La nación que enviaba misioneros ahora es burla. La nación que producía orgullo de democracia, de ejemplo, se burlan porque se le da la espalda a Cristo. Y eso es lo que pasa cuando se le da la espalda a Cristo. Versículo 10 para avanzar. Ahora pues, yo he determinado hacer, ¿qué cosa? Dice el rey. Pacto. ¿Qué es lo que determinó el rey? No lo escuché bien.
hacer pacto. Renovar ese pacto que hay con Dios. Nosotros tenemos un pacto con Dios. Hay un pacto. De hecho, Jesús le llama el nuevo pacto. Es un pacto. Es un convenio, un arreglo entre Dios y su pueblo. Ustedes no son cualquier creyente, ustedes son creyentes de pacto. Nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos una relación con Él especial. Y los pactos están marcados. Una de las conferencias de matrimonio comienza mirándonos el anillo. Cuando usted lo mira, si usted mueve su anillo, ¿qué hay allí? ¿Qué dice? Ani, tú eres la única que respondes alto. Dilo ahí. ¿Qué hay? Una marca. Porque hay un pacto. Los pactos marcan. Y hay un pacto que nos ha marcado el corazón nuestro. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado, nos ha marcado. Gálatas nos menciona de Pablo, mencionando las marcas de Jesús. Pablo al final de su carta, no es al final, pero casi. Creo que capítulo 3, él le dice a los Gálatas, ¿saben qué? No me molesten más a partir de ahora, porque yo llevo conmigo las marcas del Señor Jesucristo. Porque los Gálatas eran un poco piqui, estaban buscando y tirándole al apóstol, y criticándolo, claro, porque estaban en pecado y querían mezclar la fe judaica con el cristianismo, el nuevo pacto con el antiguo pacto, y querían que los dejaran tranquilitos, pero Pablo, que no se quedaba callado, porque cuando uno no se queda callado, uno cae mal. Y Pablo le daba la misma tecla. Y entonces ellos tiraban para atrás y lo molestaban tanto y querían cuestionar su apostolado. Así comienza la carta. Y él se asombraba de cómo se habían apartado. Y él les habla y les explica. Hay un momento en que le dice, ¿saben qué? No me molesten más. A partir de ahora no me molesten más porque yo sí llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. A él lo habían golpeado. Naufragio, de todo. Palazos, latigazos, de todo había vivido Pablo. Cuando Stanley fue a buscar a reconocer el cuerpo de Hudson Taylor, no, es el inglés que descubrió las cataratas Victoria. Livingstone, gracias. David Livingstone. Para reconocerlo, se dio cuenta que era el cadáver, este era un periodista, de David Livingstone porque tenía un brazo tieso y seco. David Livingstone andaba así. ¿Saben eso? Este héroe misionero, evangelista, ese gran pastor y misionero andaba así porque a él lo había atacado un león. Él lo logró matar, pero las pezuñas que estaban infectadas de carne podrida lo desgarraron y bueno, se sanó, pero se quedó su brazo tieso. Y las marcas de Cristo son así. Siempre queda algo por la obra del Señor. Así que, amados hermanos, hay que determinar hacer un pacto, restaurar el pacto con Dios. Lo que Dios diseñó hacer con cada uno de ustedes, hágalo. En humildad pónganse en las manos de Dios y determinemos hacer pacto con Jehová. Un pacto con Jehová nos va a llevar a tener mejores relaciones con las iglesias, entre nosotros. Un buen pacto. No emocional. Lo emocional hoy es y mañana no. Real. Aquí hay mucho más que mucha carne teológica, pero el tiempo apremia y hay más enseñanza. Si buscan desde el versículo 12 al 19, también se nos manda a restaurar nuestra... Gustavo, no me sigan los puntos ahora, que después ellos los busquen en primeraiglesia.com. Yo voy a poner algo compacto. Ustedes pueden buscarlo allí en apuntepastoral.com. Les voy a dar 2 ideas o 3 más de estas 8. Restauremos la unión del liderazgo en la adoración. El rey Ezequías continúa el versículo 20. Se levantó de mañana, reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de ¿quién?
¿Ustedes se han fijado en esas expresiones? Cuando nosotros las utilizamos se convierten en un cliché. ¿Saben lo que es un cliché? Una palabra que no tiene sabor, ¿verdad? Como, llámame, o te amo, you're right. We love you, you're right. Un cliché. Pero aquí no es así. Es verdaderamente la casa de Jehová. Y dice el pasaje que entonces, ya noten, y presentaron 7 novillos, 7 carneros. La lista esta me encanta porque yo no voy a explicarla, pero esto tiene mucha teología. 7, solamente el número, fíjense el número, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para la expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Que no se nos escape nada aquí. Y entonces le dijo a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que los ofrecieran sobre el altar de Jehová. Primero el templo de Jehová y ahora el altar. Hay que recordar que nosotros, todo lo que tenemos le pertenece a Jehová. A Dios, sí. ¿Quién dijo Dios? Ante la mano. Muy bien. Todo. Esa es la gracia de Dios. No tenemos nada por nosotros. Quizás aquí hay teología que él aprendió escuchando a algún sacerdote o leyendo el sermón de dedicación del templo de rey Salomón. Esta casa es de Jehová, es dedicada a Dios. Y muy de mañana comenzó la adoración. Nos llama la atención porque, como dice el salmista, de mañana se encendió fuego. La palabra de Dios nos habla de encontrarnos con el Señor. Ahora, no vamos a ser legalistas, pero sí vamos a encontrarnos con Dios. Porque una verdadera iglesia que quiere buscar restauración, quiere buscar una verdadera transformación, quiere buscar esta verdadera reforma, donde la iglesia sea utilizada por el Señor, tiene que buscar adorar juntos. Y este es el llamado que hay en este párrafo. Hasta el versículo 24. No voy a leerlo más porque es largo y muchos dirían, pero qué aburrido. Y habla de la sangre y habla de que mataron aquí y mataron allá, pero no nos damos cuenta que el mensaje es el siguiente. Primero, es el templo de Dios y es la adoración hacia Dios. Todo es hacia Dios. Los animales y todo lo que se está ofreciendo son de Dios. Y nosotros somos el pueblo que adora para Dios y somos el pueblo de Dios. Eso es todo lo que hay en este párrafo. Eso es lo que hay que captar. Y entonces cuando uno tiene eso en su mente, uno dice, entonces nuestros sacrificios son ¿para quién? Para Dios. Yo antes me molestaba, y yo sé que yo no soy el único, cuando en los kioscos misioneros, en algunas actividades, todo el mundo hablaba y se quejaba y todo, pero a la hora de limpiar y trabajar era... A veces hemos intentado entre varios hermanos armar equipos. ¿Se acuerdan de los equipos? ¿No se acuerdan? Sí se acuerdan. Sí, en mis 16 años aquí o 17, eso ha sido clásico, ver cómo armamos equipos. Entonces, los equipos duran una semana. Después los líderes, que quiera que esté, llega pastor, porque eso lo dicen así. Nadie se moleste, lo echa para adelante, no. Pastor, los equipos nada, no respondieron. Y me llama la atención que en este pasaje todo es equipos, todo el mundo juntos, adorando a Dios. Y una verdadera, ¿cuál es la palabrita? ¿Qué pasó en el 31 de octubre de 1517? ¿Qué fue lo que pasó? Una verdadera reforma nos lleva a pensar como equipos. Vamos a adorar juntos. Que verdaderamente sea una adoración entre todos. Y el pasaje también llega al versículo 25 para exhortarnos a buscar que restauremos la adoración. Que canta, el pueblo canta y alaba, pero ¿cómo es eso? Versículo 25, pues puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas. Y el 26. Y los levitas estaban con los instrumentos de David. Esa expresión me encanta. Porque eso sospechamos que tenían instrumentos de la época de David, desde así allá,
unos 160, 180 años antes, guardados y separados. Y David tocó estos instrumentos, su equipo lo tocó también, los grandes voces, el coro de los 144,000, cuando Salomón, las orquestas grandes que habían en el pasado, tocaron estos instrumentos. Así que sáquenlo, vamos todos a alabar juntos, vamos a no estancarnos, vamos, sí, címbalos, ¿címbalos qué? ¿Cómo es la palabrita? Címbalos, sonantes, pero eso sí, que cuando se alabe, no importa lo que sea, pero que verdaderamente salga del corazón hacia Dios. Cuando yo miro esto, yo digo, volviendo al kiosco misionero, que cuando preparemos sea verdaderamente para el Señor, cuando se adora para Dios, porque es difícil. Entonces, mi experiencia, lo que estaba contando, no piensen que se me pasó, yo me he quedado, hacemos esto, y todo es un problema. Lo que hay que no hacer kiosco ni tanta cosa, se llenan las tripas y a quejarse, ¿qué es eso? Así pensaba yo. Y entonces me puse a pensar, pero esto es para el Señor. Esto es para las misiones. Que no tenga eso en su mente, allá él o ella con su pecado. Esto es para el Señor. Esto es para los que están en primera fila, que no somos nosotros. En estos 4 años de capellán ya he aprendido que es muy fácil hablar de los que están al frente, pero cuando uno los escucha más, se da cuenta, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es como los militares que les exigen una cosa y tienen que hacerlo por la nación y le dicen, porque tú no haces esto por la nación, y los paran de seco. A mí me encanta cuando yo veo alguna cosa así, y le dicen, un momentico, I go to the front line, I'm willing to die for you, and you telling me, yo al frente de batalla, me pongo para que me maten por ti, por la libertad de este país, y me dices eso. Es tremendo, ¿verdad? Nuestros pastores y misioneros en los campos misioneros. Así que no es cualquier cosa lo que hacemos como iglesia. Lleva un equipo. ¿Y qué más decir de esta historia? El Señor busca que restauremos nuestros corazones dadivosos. Versículo 29. Cuando esto terminó, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías, los príncipes dijeron a los levitas que alabaran a Jehová con las palabras de David y de Asafat. ¿Se acuerdan los salmos de Asafat? Son eso, el vidente. Y ellos alabaron con gran alegría, se inclinaron y adoraron. Y continuaba hablando y hablando y hablando. Y dice el pasaje, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios. Y continuaba predicando y decía, y la multitud presentó sacrificios y alabanza. Y continuó predicando y dijo, y el número de los holocaustos que trajo la congregación fue de 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos. Todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Hermanos, muchos dirán, ¿pero qué tiene esto que ver con nosotros? Ahí habían animales, ¿verdad? Póngase a sumar, ahora no, todo eso. Ahí habían animales. Muchos dirán, ¿pero qué importancia tiene eso? ¿De dónde salieron? ¿Fueron a un campesino de Okeechobee a comprar las vacas? ¿Fueron a llamar a uno por teléfono? No. Todo el mundo empezó a poner de sus animales, de los que tenían en sus campos. Todo el mundo empezó a traer y a traer y a traer. Y había animales por tongas para la celebración, para matarlos. Y era un holocausto. Holocausto significa todo quemado. Para quemarlos para Dios. Y luego después fue que se extendió a una celebración para una Pascua, que no es el tema ahora, viene después. ¿Saben lo que es la Pascua? ¿Se acuerdan? En la Pascua ellos comían, pero ahora no iban a comer, todo lo iban a quemar para Dios. En otras palabras, ¿cuál es el mensaje? En una verdadera reforma, todo es para el Señor primeramente. Tu tiempo es para el Señor. Hombres que están aquí, ustedes saben la lista de trabajo que tenemos, la han visto, más de 40 puntos. Ahora mismo, si lo digo, se van a asustar, los que están allí sentados. Los que están ahí sentados saben el peligro que tienen. Se pueden cambiar ya. Arriba hay una lámpara que se está cayendo. No estoy jugando, mírenla, no es una lámpara, el cobertor de cristal.
¿Quién vendrá a poner la escalera de 22 pies que tenemos? ¿Qué 3 o 4 hombres vendrán a aguantarla? ¿Quién será el valiente? ¿O quién rentará un aparato si no quieren? Yo antes me subí allí, así, cuando era más quemado que ahora, ya no. Y mi esposa no le gustaban esas ideas. Y un día lo hice solo. Porque yo dije, bueno, si la escalera está apoyada ahí, no se va a caer. Y uno va con cuidado y no se va a caer. Y después me puse a pensar, qué estupidez la mía. Si uno se muere por Cristo, pero no es una escalera. Eso es por estúpido, una escalera. Da gracia ahora, pero si usted mira eso, está bajando más que el domingo pasado. Y eso es lo que dice y nadie se vaya a asustar. Que todo el mundo está en peligro, ¿saben por qué? Porque eso es una cuchilla flexible. Cuando eso va para abajo, hace así, no sabe para dónde va a ir. Así que ustedes, probablemente en física, en estadística, puede ser que no les toque eso. Porque eso no baja con perfección, va a volar. Los que están en peligro somos todos nosotros, esos sé que están debajo de esos no. Pero ¿quién va a arreglar eso? Es solo una ilustración, como dicen los teenagers, esto, I'm just saying. ¿Quién va a arreglar eso y muchas cosas más? Bueno, dice el pasaje, corazones dadivosos. Dadivosos de su tiempo, dadivosos de su conocimiento, dadivosos, sí, no estoy pidiéndole dinero, pero del dinero porque las iglesias llevan mantención. Ahora hay una cámara nueva que costó dinero y hay que comprar una segunda cámara igualita a esa. Estamos orando para ver cómo vamos a hacerlo. Porque lo vamos a hacer. El mes que viene, con dinero o sin dinero, vamos a tener esa cámara. Perdón, máscara. Perdón, ¿cómo es? Cámara, yeah. Ya estoy ya enredado con el lío de las máscaras esta. Yeah. Y vamos a tenerla. ¿Saben por qué? Porque nos ven más personas que escuchan más de los que estamos aquí. Estamos ministrando. Y todo es la mente de ministrar. Finalmente, uno más, pastor, sí, uno más, el último. El más importante. Restauremos el desafío del Señor, dice el pasaje. Pero como los sacerdotes eran pocos y no bastaban, ¿qué? ¿Los sacerdotes qué? ¿Qué dijo? No lo escuché. ¿Los sacerdotes eran? ¿Les suena eso familiar? Yo se lo voy a decir. Mateo 9 dice el Señor Jesús, les dijo entonces a los discípulos, la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjense, aquí habían dos grupos interesantes. Estaban los levitas y los sacerdotes. Sí eran de la misma familia, pero si ustedes se acuerdan, la parábola del buen samaritano, uno de los que pasó fue un sacerdote, ¿se acuerdan? Y el otro fue un levita. O sea, los levitas son también de la misma familia de Aarón y los demás. Todos son de la misma familia. Exacto, misma tribu. Pero los separa. Habían unos como que un poquitico más santos, más ministros que otros. Los levitas eran todos. Primero el grupo de los sacerdotes que estaban en los sacrificios, en el mismo tabernáculo, etc. Pero a los levitas era el resto. Algunos nunca trabajaron en el tabernáculo, ni iban a trabajar en el tabernáculo, hacían otras funciones. Los levitas estaban regados en todas las tierras, en todas las 11 tribus, en vez de 12, y una mujer. Bueno, estaban también los hijos de José, que eran 2, pero después explicaré otro día eso. El punto, ellos no tenían tierra, no. Ellos vivían regados en todas las tribus, para ministrar, para servir, para enseñar, todo eso. Además de que eran los doctores. Los levitas eran por eso iban a ver a los levitas, los sacerdotes, y se mostraban hacia ellos. Los levitas y los sacerdotes eran todos de esos dos grupos. Pero aún en la parábola de Jesús los menciona, para que vean la diferencia. Y aquí estaban de todos ellos. Y habían otros hombres, pero eran pocos. Y en una buena transformación, en una buena reforma, en un buen avivamiento, en una buena restauración, en una buena reforma para el Señor, hace falta, leo el versículo 34. Pero como los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar a los holocaustos, sus hermanos los levitas les ayudaron. Aquí no importa cuál es tu posición. Todo es por Cristo.
hasta que acabaron la obra. ¿Todos dice ese versículo 24? ¿Dice así? Hasta que acabaron. Hermanos, aquí hay mucho para hacer. ¿Qué hará usted? ¿Qué hará usted? Si queremos lo que dice el versículo al final, estaban más dispuestos a santificarse que los sacerdotes. Dice así, pues hubo abundancia de holocausto con la grasa para los holocaustos y los sacrificios de paz. Hubo abundancia. Amados hermanos, la historia esta es larga. Es verdad que es larga. Pero creo que vale la pena, si se le quiere llamar pena. Porque ahí estamos nosotros. De una u otra manera estamos ahí en esa reforma. Y quiera Dios que nosotros participemos de la reforma que Dios quiere hacer, porque ya está haciéndola en la nación. Ya Dios está cambiando el mundo, ya no es el mismo. ¿Verdad que no es el mismo? Mírenlo, algunos de ustedes con careta. En verdad todos deberíamos de tenerla porque no hemos quitado eso nosotros. Un banco sí, uno no, algunos no obedecieron eso, pero no somos los mismos ya que hace un año y pico, ¿verdad? ¿Sí o no? No es igual. Hace falta entonces una transformación y solo Dios puede darla. Solo Dios. Pero Él necesita que todos nosotros, como levitas y sacerdotes, y como pueblo de Dios, estemos verdaderamente santificados, trabajando para Él, ayudándonos unos a los otros, hasta que finalmente, como cita el versículo 24, y al final la obra sea acabada. Quiera Dios que todo esto esté en nuestros corazones. Amén.